Pero ahora me gustaría ir a ese momento en el que dijiste, a ver, quiero profundizar sobre esto que pasa con el mate y qué le pasa a mi cabeza con eso. ¿Cómo llegaste? Lo cuento bien informal y bien anécdota. Sí. Yo estaba en París haciendo el postdoctorado en un laboratorio donde se investiga. Yo investigué siempre, como dijiste, la enfermedad de Parkinson. Y estaba en un laboratorio donde habían varios grupos de investigación y había un grupo que estaba estudiando una planta que se consume en la isla de la Reunión, la isla francesa. Y se consume como planta medicinal y se conoce que su consumo prolongado en forma de té produce Parkinson. Entonces, el ¿qué es en forma ET, perdón? De té, como una infusión, lo dije mal. O sea, la planta perdón. esta, llama anonacina, es el nombre científico. Esa planta que crece en Centroamérica, todavía se sigue usando en México y en muchos países porque hay un desconocimiento enorme sobre lo que es la medicina natural. Toman esto pensando que es bueno, pero el uso prolongado de este compuesto produce Parkinson. Entonces a los franceses les llamó mucho la atención la alta incidencia de Parkinson en la isla de la Reunión. Empezaron a estudiar y se dieron cuenta que había una asociación directa con el consumo de esto. Y este investigador estaba en el hospital. Y cuando yo llego a París y me ve tomando mate, me dice, te vas a morir, te vas a morir. Claro. Entonces le digo, no me voy a morir. Esto lo se toma desde hace 500 años. Digo, no puede ser. O sea, no hay más muerte ni más Parkinson en Sudamérica. Claro. Entonces me dice, ¿qué tiene el mate? Y ahí empezamos a mirar y no se sabía tanto. Y le digo, mira, tiene cafeína. Yo nunca había prestado atención a los compuestos. Y digo, bueno, tiene cafeína. Y me dice, entonces tiene que ser neuroprotector. O sea, protege las neuronas. Y ahí él empezó a estudiar la cafeína como agente neuroprotector. Y a mí me quedó dando vuelta la cabeza la idea esa. Básicamente eso fue lo que me hizo el ruido, lo que me despertó. Y yo empecé a trabajar e investigar en neuroprotección. Neuroprotección es estudiar los mecanismos que evitan o protegen la muerte de las neuronas. Y en este caso, nosotros estábamos interesados en conocer los mecanismos que protegen la muerte de las neuronas que producen Parkinson, que son precisamente las que producen dopamina. Se llaman dopaminérgicas. Entonces estábamos estudiando esto, teníamos en el laboratorio un modelo experimental de cultivo primario de neuronas, es decir, se sacan de ratoncitos embriones de ratón, se saca una parte del cerebro donde se alojan estas neuronas, se ponen en una plaquita de Petri chiquitita, por decirlo de una manera muy simple, y estas neuronas crecen y van muriendo con el paso del tiempo. Entonces a ese cultivo se le pueden agregar elementos químicos para ver si protegen o no, si evitan la muerte o reducen la muerte o no. Bueno, contado mínimamente, probamos tirarle mate a raíz del disparador que teníamos. Probamos tirarle mate, la verdad es que no pasó nada cuando probamos tirarle mate. Preparamos mate cocido, hicimos una cosa así y no pasó nada. Pero al poco tiempo, una médica neuróloga argentina saca un trabajo donde muestra que entre tomadores de mate en Argentina hay menos incidencia de desarrollar Parkinson. Entonces, cuando yo veo eso, digo, esto es ya demasiado. Esto tengo que volver a esos experimentos que habíamos hecho. Seguíamos trabajando en neuroprotección, pero con otra cosa. Tengo que volver y tengo que probar mate de manera más formal. Y ahí me entero de un grupo en la Facultad de Ciencias Exactas que estaba haciendo extractos de yerba mate, ya estandarizados, con una técnica más profesional que preparar un mate cocido, como lo había hecho yo. Y entonces le pido un poquito de extracto, lo tiramos, lo ponemos en el cultivo, o sea, tratamos a las neuronas con el extracto de yerba mate, y vimos, fue un efecto increíble. De repente vimos que era algo súper poderoso para las neuronas, era algo buenísimo para las neuronas. O sea, teníamos por lo menos 4 veces más de sobrevida que en los controles, ¿no? Te decía que iban muriendo, nosotros teníamos 4 veces más. Así que nos entusiasmó un montón. Yo tuve la posibilidad de ir de viaje a Europa y me contacté con este investigador francés que trabajaba en eso. Y le digo, Patrick, te quiero mostrar estos resultados, porque yo no creía tanto en mí. Me dice, esto es buenísimo. Básicamente me dijo, tenés que hacer este control, me dice, y ya está, esto es buenísimo. Así que ahí fue la investigadora que estaba trabajando en esto, Alejandra Bernardi, dejó la línea que estaba haciendo y se puso 100% a trabajar
para analizar el efecto de la yerba mate sobre las neuronas dopaminérgicas. Y bueno, lo formalizamos, lo repetimos un montonazo de veces, pusimos a punto las cantidades, hicimos todos los controles que eran necesarios, evaluamos si era el efecto antioxidante o no, evaluamos la cafeína, evaluamos esta otra molécula que te dije, ácido clorogénico, y bueno, encontramos que el mate protege fuertemente a las neuronas dopaminérgicas en cultivo. Esto sumado a una serie de experimentos adicionales nos hizo pensar con mucha certeza, o ya lo creemos verdaderamente, que el mate tiene capacidad protectora frente al avance de la enfermedad de Parkinson. No es una cura, no es una terapia, es simplemente una bebida que tiene algo, entre comillas, que está favoreciendo la vida de las neuronas. Está haciendo que mueran más lento. Esto puede ser para las neuronas que están enfermas o que están con problemas, como el caso de la enfermedad de Parkinson, o podría ser también para nuestras neuronas en general. Como sabemos, las neuronas, bueno, no sé si lo sabemos todos, las neuronas no se reproducen con las mismas neuronas que tenemos cuando nacemos hasta que morimos, con lo cual es muy importante cuidar la vida de las neuronas. Claro, si el mate aparentemente el mate nos ayudaría a cuidar la vida de las neuronas, con lo cual es buenísimo. Bueno, me gustaría ver, en base a los experimentos que vos has hecho y has probado sobre el Parkinson, profundizar un poco más sobre ese tema que vos tanto estudiaste. ¿Cuáles son esos compuestos? Los mencionaste, pero me gustaría repetirlos para enfatizarlos, que tiene el mate y justamente, bueno, pueden hacer que aparezca el Parkinson más tarde de lo habitual, ¿no? Mirá, el principal de los compuestos son familias, llaman polifenoles, que sí, es una familia de compuestos que son altamente antioxidantes. Entonces, el estrés oxidativo es algo muy dañino para las células en general, y todos los compuestos que sean antioxidantes son beneficiosos. Esto lo sabemos porque la vitamina C, que ese ácido ascórbico, es antioxidante y todo el mundo sabe que la vitamina C es beneficiosa. Es algo que está conocido. Eso en general es bueno y creemos que eso ayuda a la salud de las neuronas. Pero además, dentro de esos compuestos, hay un compuesto que se llama ácido clorogénico en el que muchos investigadores, tanto en café como en mate, estamos poniendo foco, porque el ácido clorogénico estaría disparando mecanismos celulares que están asociados con la neuroprotección, con la mejor vida de las neuronas, por decirlo de una manera. Entonces, el compuesto en el que estamos muchos focalizados es en el ácido clorogénico. Es una familia de compuestos a la que no se le dio mucha importancia durante mucho tiempo, pero que hace unos 5 o 6 años apareció, está esto, parece que modula esto. Se sabe que ácido clorogénico es la molécula que participa, por ejemplo, en el efecto antiobesidad, que está asociado con el mate, en la hipoglucemia, o sea, el mate reduce la cantidad de azúcar en la sangre, sabe que está mediado por ácido clorogénico, el mate reduce la incidencia de diabetes tipo 2, también mediada por ácido clorogénico, y el ácido clorogénico estaría activando un mecanismo, que es el mismo mecanismo que activa la metformina, que es el medicamento, la droga que se usa para la diabetes. Así que ese es el compuesto que nosotros estamos prestando atención o sea, ese compuesto que está conocido en otros sistemas, nosotros estamos focalizándonos en el efecto que tiene sobre las neuronas. Es la joyita del mate. Aparentemente sería la joyita del mate, y es interesante porque de los productos que consumimos los humanos, los dos que más tienen ácido clorogénico son la yerba mate y el café, los granos de café. Entonces, ahí está presente en otros compuestos naturales, pero en otros alimentos como la berenjena, pero el que más tiene es el mate. Y ese es una joyita porque estaría activando. Nosotros tenemos resultados en el laboratorio en este sentido. Por una cuestión de prudencia, prefiero esperar a tenerlo duplicado, publicado, todo, pero estamos teniendo resultados de que el ácido clorogénico está activando mecanismos que son importantes para la vida de las neuronas. Así que... En tu estudio, ¿qué tipo de yerba utilizaste? O sea, tradicional, alguna marca en particular, agarraste un universo amplio de marcas.
¿Hay alguna diferencia de eso? No, la primera parte la hicimos con yerba canchada que nos donó una de las grandes empresas productoras de la zona cerca de Posadas, no me acuerdo exactamente, ahora se me fue el nombre, pero del valle ahí, del valle cerca de Posadas. Apóstoles. Apóstoles, sí, es de Apóstoles, es en la producción, gracias, en la producción de Apóstoles, y después conseguimos una donación de productores de Andresito, que es cerca de Iguazú. Así que todos los experimentos desde el año 2000 en adelante los estamos haciendo con yerba de Andresito. Ah, mira. Sí, con yerba canchada, que tenía 7 meses de estacionamiento en ese momento. Como el dato, o sea, repetimos el estacionamiento que tenía la yerba canchada de Apóstoles y después la guardamos congelada. Ya, digamos, en estos últimos años, nosotros y el grupo de la doctora Guerrero en la Facultad de Ciencias Exactas, que trabaja sobre alimentos, que es la que nos dio los primeros extractos, estuvimos haciendo muchas pruebas a ver cómo se conservaba, si hacíamos el extracto, lo congelábamos, lo sacábamos, lo guardábamos en la heladera, si congelábamos las hojas. Bueno, ahora sabemos que las podemos tener congeladas en el freezer, en un freezer, y después podemos hacer los extractos, y los extractos mantienen los principios activos. Los extractos los hacemos a 50 grados, con una mezcla de agua y etanol, menor temperatura que la que se hace para una infusión clásica de mate, pero la presencia de los principios activos son similares a las de la yerba mate que ingerimos. Interesante. Esto, me imagino, es una pregunta de ignorante, beneficio que estás encontrando, mejor dicho, ya se cuelga la medalla, flaco. Sería como la base. Sería como la base de lo bueno en cuanto a que hay yerbas que tienen un periodo de estacionamiento de 24 meses o de 36 meses. Hay otras que son del tipo orgánico o biodinámicas. Entonces, en esas puede ser que estos beneficios sean exacerbados o no. No lo sé. No lo sé y no lo creo. Creo que eso va a tener más que ver con el sabor que con los compuestos. La presencia de los compuestos y por lo tanto de los beneficios puede tener que ver con el método de preparación. Es verdad que algunos pasa que una vez que el proceso, una vez que la hoja que la planta queda muerta o fijada, la planta se fija, en el momento del sapecado se fija. Es decir, se detienen todos los procesos biológicos. Ya ahí, ya está, te quedó lo que te quedó. Puede ser que después alguno se concentre más o menos, pero me parece que va a tener más con el proceso de la extracción, ¿no? Si hacemos una extracción en caliente, llamamos extracción cuando sacamos los compuestos, los principios activos, los sacamos de las hojas y los pasamos al agua. Si hacemos una extracción en caliente, muchos compuestos se van a desnaturalizar, van a perder efectividad, por ejemplo, la vitamina C. En cambio, si haces una extracción en frío, vas a tener más cantidad de algunos compuestos. Vitamina C, por ejemplo. Entonces, puede tener más que ver con eso. Después la parte de orgánica es medio relativa. Yo debería indagar un poquito más. No es mi área, pero el mate no tiene tanto producto, no necesita que se le ponga tanto producto como para que se justifique. O sea, el orgánico es prácticamente igual que el otro. Es más para vendértelo más caro que para otra cosa. Entiendo. A ver, van a matar los productores, pero bueno.